Señora Belarra, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotras. ¿Cómo ve usted todo este debate? ¿Ustedes desde Podemos son partidarios de que el salario mínimo interprofesional sí tribute el IRPF o no? Nosotros ya lo hemos dicho, pensamos que hay un consenso social y es que las personas que cobran el salario más bajo, que nos parece aceptable como sociedad, no tienen que pagar el IRPF. Me parece que es una cuestión de puro sentido común que además tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y que se va a hacer. Creo que esto es muy importante también que la gente lo sepa. Yo creo que esa medida se va a aprobar en el Congreso porque hay mayoría para que se apruebe y que el salario mínimo no tiene que tributar al IRPF. Y creo que es un ejemplo más de que estamos ante un gobierno que busca el titular, que busca salir en la televisión, pero que a la hora de la hora, cuando miras a fondo las medidas y cuando ves el impacto real que tienen en la vida de la gente, pues las medidas son enormemente limitadas y mucha gente piensa, ¿no?, lo dicen en las redes sociales, you have been PSOE. Has sido engañado de nuevo por el Partido Socialista pensando que va a ser una buena subida y sin embargo prácticamente pues los salarios, si se aplica el IRPF, no van a subir teniendo en cuenta la inflación. De hecho, quiero decir desde aquí que a pesar de las subidas del salario mínimo, en los últimos 5 años los salarios de los trabajadores y las trabajadoras han caído un 8% si descontamos la inflación. Así que bueno, yo discrepo un poco con la señora Alegría de que el salario mínimo sube. ¿Usted cómo valoraría ahora mismo el estado del gobierno de coalición? Bueno, yo creo que estamos ante un gobierno de una debilidad extrema, que se evidencia sesión de control tras sesión de control y con la realidad, que es que llevamos año y medio de legislatura, no hay presupuestos generales a la vista, no hay medidas ni transformaciones sociales y económicas homologables a las que sí existían cuando Podemos estaba en el gobierno en la pasada legislatura, donde había una agenda social sin precedentes, avances feministas, el escudo social, la primera ley de vivienda de la democracia. Yo creo que mucha gente está echando de menos la legislatura del gobierno de coalición. Ahora tenemos un gobierno en el que solo manda el Partido Socialista, que era lo que quería Pedro Sánchez, pero la realidad es que eso no es bueno para España, porque las decisiones que se toman son enormemente conservadoras en términos de economía, muy neoliberales, y en términos de política social simplemente inexistentes. Yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa, porque por ese camino en el que no se avanza, no se responde a las necesidades que tiene la gente, por ejemplo en materia de vivienda, que no haya una intervención muy eficaz y muy valiente del mercado de la vivienda, está haciendo que generarse un enorme desencanto en la ciudadanía de nuestro país, y eso luego le pone una alfombra roja a los gobiernos de derecha y de extrema derecha. Cuando las fuerzas progresistas, cuando la izquierda no es valiente, lo que tenemos después pues son gobiernos de derecha y de extrema derecha que generan un enorme sufrimiento y un enorme dolor a nuestros pueblos. Por eso nosotras no vamos a dejar de pelear. La bajada de los alquileres del 40%, la prohibición de compra de vivienda que no sea para vivir en ella, que es una medida que, por cierto, tiene el respaldo de la mayoría de la población española, no solo de la gente que vota a la izquierda, y desde luego me parece que estamos en una deriva de la legislatura enormemente conservadora, que es lo que quería el PSOE, pero que es malo para España. Con ese análisis, si finalmente se llega a votar la cuestión de confianza o la petición que le hace al presidente del gobierno de la cuestión de confianza de Junts, ¿qué votará Podemos? Yo creo que esa moción, es que tengo dudas de que se vaya a votar siquiera la PNL, la verdad. No ya que no se va a producir la moción de confianza, que es evidente, sino que tengo serias dudas de que se vaya a votar simplemente la PNL. Porque lo que hemos visto en estos 2 últimos meses es que el Gobierno lleva 1 año y medio mintiéndole a la gente. Le han dicho, no hacemos cosas de izquierdas porque Junts no quiere. Yo decía ayer en el Pleno del Congreso, hombre, creo yo que Junts no ha obligado al Gobierno a regalar miles de millones de euros a las aseguradoras sanitarias privadas a través de Muface. Creo que Junts no es el responsable de que no se vaya a pagar el IMV a miles de familias en febrero. Creo yo que todas las medidas que está tomando enormemente de derechas el Gobierno, no, como por ejemplo la del salario mínimo, que vayan a pagar quienes cobran el salario mínimo por primera vez el IRPF, eso no lo ha decidido Junts. Es evidente que el Gobierno está usando a Junts como excusa para no hacer lo que el Partido Socialista no quiere hacer. Es que el impuesto a las energéticas, quien no lo quiere, quien tiene un pacto con Repsol, es el Partido Socialista, y toda la información que conocemos va en ese sentido. No hay más que ver cómo de amigable estaba en Davos el presidente del Gobierno con Josu
Jon Imaz, el CEO de Repsol. La realidad es que es el Partido Socialista quien no quiere hacerlo y la realidad también es que Junts va de león, va, digamos, haciendo muchos aspavientos, pero a la hora de la hora, como no quiere elecciones, la realidad es que le aprueba todo a este gobierno. Señora Belarra. Creo que la gente se tiene que dar cuenta de que están usando a Junts y al PNV como excusa para no hacer lo que no quieren hacer. Escuchándola describir el clima político, escuchándola cómo llama al Partido Socialista gobierno de derechas, no sé si preguntarle por la negociación de la presupuestaria. ¿Cómo van las conversaciones sobre las cuentas públicas, señora Belarra? No he dicho gobierno de derechas, he dicho que hacen políticas de derechas, cosa que, por cierto, la gente de este país ya sabía. Cuando han subido la edad de jubilación, aplicaron los recortes en la anterior crisis económica, el Partido Socialista por sí mismo es una fuerza política enormemente conservadora que solo hizo políticas de izquierdas en la pasada legislatura, políticas feministas sin precedentes, la primera ley de vivienda que permite regular los precios del alquiler porque Podemos le obligó y la gente que tenga un poco de memoria se acordará. Respecto a la negociación de presupuestos, yo creo que Podemos ha sido siempre muy claro. Nosotros y nuestros votos van a estar para avanzar en derechos y nunca para hacer recortes. Ahí hemos sido muy claras. Nosotras los presupuestos generales del Estado los podemos aprobar si hay una bajada de los alquileres del 40% y se prohíbe la compra especulativa de vivienda en España. ¿Eso qué significa? Que nadie pueda comprar una vivienda en España si no va a vivir en ella. Porque si no vas a vivir en ella, ¿para qué la vas a usar? Para alquilar, para sacar rentabilidad, y la vivienda tiene que dejar de ser un bien de mercado, tiene que dejar de ser un bien con el que se especula. Necesitamos que la vivienda sea un derecho. Si eso es posible, el Gobierno va a contar con el apoyo de Podemos. Si no es posible, desde luego no pueden contar con nuestros votos porque en este momento la vivienda es el principal eje de desigualdad que existe en este país. Es lo que genera una brecha social más profunda, es lo que está haciendo que la gente joven no se pueda emancipar, que la gente no se pueda divorciar, que las familias, muchísimas familias que viven de alquiler ni se puedan imaginar juntando el dinero suficiente para la entrada de una hipoteca porque todo se lo lleva el alquiler. Por tanto, o atajamos ese problema o si no, pues para eso supongo que ya tienen los votos del Partido Popular, que el Partido Socialista los ha usado en muchas ocasiones en esta legislatura, por ejemplo, para entregarle el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria. Han avanzado ustedes su Asamblea Ciudadana, en la que usted aspira a repetir como secretaria general. Hay quien dice que se están preparando ante un eventual adelanto electoral. No sé si tienen alguna información concreta, que lo huelen, exactamente por qué han adelantado. Bueno, después de tanto tiempo ya en política institucional, un poco de olfato político creo que tenemos. Y mi impresión en las últimas semanas, en el último mes y medio, es que el Partido Socialista quiere tener todos los escenarios disponibles. ¿Eso qué significa? Significa que el presidente del Gobierno quiere tener disponible el botón rojo para, si es necesario, hacer un adelanto electoral. Creo que es evidente que en política tú no haces lo que quieres, haces lo que puedes. Y tenemos un Gobierno que no tiene proyecto para España, o sea, que no está proponiéndole ninguna transformación de las que necesita nuestro país a la gente. Y eso te permite aguantar, quizás puedes resistir un tiempo, eres el Gobierno de España y puedes resistir, pero quizás eso no sea infinito. Nosotras pensamos que con ese ambiente lo mejor es estar preparadas para cualquier escenario. Y Podemos tiene una tarea por delante que es fundamental desde mi punto de vista, viendo el panorama internacional. Con la ola reaccionaria que tenemos a nivel internacional, que España tenga una izquierda en pie, una izquierda transformadora, una izquierda que no esté subordinada al Partido Socialista es imprescindible. Y creo que es imprescindible no solo para nuestro país, sino para el conjunto de Europa. Ayer veíamos cómo Donald Trump daba los primeros pasos para acabar con la guerra de Ucrania. No voy a decir para hacer la paz, para acabar con la guerra de Ucrania. Lo dijimos hace 3 años. Las guerras siempre las pagan los pueblos y nunca quienes las ordenan. Y frente a eso, ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho nuestro país? Contribuir a la escalada bélica y ahora regalarle el significante de la paz a Donald Trump, un fascista peligroso. Frente a eso necesitamos una izquierda de paz, una izquierda feminista, una izquierda ecologista. Y es humildemente lo que Podemos está intentando hacer en España, volver a poner a la izquierda en pie, una izquierda que no se subordine a la socialdemocracia y que tenga su propio proyecto de país. Nosotras lo tenemos. Humildemente, bueno, pues vamos a tratar de recuperar esa capacidad de transformación, ese poder que teníamos en la pasada legislatura y que ahora, por desgracia, pues ya no existe.
Señora Belarra, ¿usted cree que el fiscal general del Estado debe dimitir? ¿O cree que es víctima de lawfare? Lo he dicho ya en varias ocasiones, creo que no. Creo que estamos ante uno de los casos de foco mediático más que se debería estudiar en las facultades de políticas y de comunicación política de todo el mundo. Estamos ante un caso en el que lo grave, lo verdaderamente relevante aquí es que tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta más corrupta de la historia de esta comunidad autónoma. Y sin embargo, de lo que se llenan las tertulias de televisión y las horas y horas de telediario es del fiscal general del Estado. Mire, no perdone, pero aquí lo que está pasando es que tenemos una presidenta corrupta como Isabel Díaz Ayuso, con un novio que se lo ha llevado crudo gracias a las privatizaciones de la sanidad pública que está haciendo la señora Ayuso, y que esa señora vive en un piso pagado con dinero corrupto. Entonces, ese es el fondo del asunto y esa es la cuestión, y eso en cualquier país decente sería un escándalo democrático, y en vez de hablar de eso estamos hablando del fiscal general del Estado, que yo no sé lo que habrá hecho o no habrá hecho, pero desde luego con la experiencia que tiene Podemos de guerra sucia judicial, a mí me suena eso, porque si el objetivo es sacar todo de tu teléfono y no única y exclusivamente lo que tiene que ver con las filtraciones, pues yo no sé cómo se llama eso, pero desde luego con todo lo que hemos vivido en este país, con la policía patriótica contra Podemos, con las investigaciones ilegales a los diputados y diputadas de Podemos, con todo lo que hemos visto que se les ha hecho a las fuerzas independentistas, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Ojalá se estuviera hablando de lo que se tiene que hablar, que es que la señora Ayuso está tardando en dimitir. Cuando usted dice que es la presidenta más corrupta de la historia de Madrid, ¿en qué se basa, señora Belarra? ¿Que sentencias, hechos palpables? Mire, yo no me voy a chantar, lo digo muy claro. Yo sé que el entorno de la señora Ayuso se dedica a amedrentar a la gente que dice lo que hay. Pero nosotras en Podemos no nos vamos a chantar. Estamos aquí para decirle la verdad a la gente, y la gente tiene que saber que esa señora vive en un piso pagado con dinero que su novio sacó de privatizaciones y de mordidas de la propia sanidad madrileña. Es gravísimo. Y estamos en política para decirle la verdad a la gente, que tienen todos los medios de comunicación comprados, que se extiende su mensaje y sus marcos mediáticos porque tienen mucho poder, muy bien. Pero en este país todavía hay una fuerza política humilde, pero valiente, que se atreve a decir las cosas que nadie más se atreve a decir. Señora Belarra, gracias por compartir este rato aquí en La Hora. Muchas gracias.